Bien, como les decía entonces, buen día para todos, es un gusto saludarlos. Vamos a empezar a ver unos problemitas que tengan que ver con la parte de minimizar y también con la parte de maximizar. Habíamos visto de que el método gráfico, eh, en cuanto a la modelación de los ejercicios, generalmente no presenta muchas dificultades. La única dificultad es obviamente modelar el problema y de ahí para adelante prácticamente los cálculos son muy básicos en cuanto a su proveniencia desde el colegio, porque ya sabemos de que para calcular los vértices vamos a aplicar algún algoritmo matemático, cualquiera que ustedes tengan a disposición, pero es importante saber reconocer también qué tipo de solución tiene el problema para poder tomar decisiones que lleven al éxito a la hora de poder dar un informe final en cuanto a un determinado problema. Entonces, que cuando hablamos de minimización de costos, no cambia mucho el esquema matemático o la parte operativa para efectuar la modelación del modelo, pero sí el símbolo matemático de relación matemática generalmente es el mayor igual. Pero eso no implica de que en un modelo matemático de minimización tengamos menor igual, mayor igual e igual. ¿No? Los tres símbolos de matemática que son importantes en un modelo en investigación de operación. Entonces que la pregunta dice, una escuela prepara una excursión para más de 300 alumnos. La empresa de transporte tiene 10 flotas de 45 asientos y 10 flotas de 60 asientos, pero solo dispone de 7 conductores. El alquiler de una flota grande cuesta 700 bolivianos y el de una flota pequeña cuesta 500 bolivianos. Determinar cuántas flotas de cada tipo se necesitan para usar en la excursión y que ésta resulte lo más económico posible para la escuela. Entonces, claramente tenemos acá un problema de minimización, porque la idea al final del problema es minimizar los costos que tenga que incurrir la escuela a la hora de llevar a cabo esta excursión, ¿no? Y entonces acá, en primer lugar, si nosotros vamos a ver las tres partes de un problema que son frecuentes en un modelo matemático, si vamos a ver la parte de las tres circunstancias importantes que son en la función objetivo, donde está la parte económica, las limitaciones y las condiciones a las que vamos a llevar cierta actividad. Aquí, por ejemplo, una forma de poder interpretar sería a través de una matriz en la que yo pueda colocar los datos y pueda tener una mejor idea de cómo van a ser mis ecuaciones. En realidad mis inecuaciones, porque los modelos matemáticos representan inecuaciones en un plano cartesiano X. Entonces acá, eh, si vamos a esta partecita de acá, la parte de dinero, en esta parte nosotros ya tenemos lo que se llama la función objetivo, ya que dice de que el alquiler de una flota grande cuesta 700 bolivianos y una flota pequeña cuesta 500 bolivianos. La historia de este ejercicio es una excursión en la que la escuela va a utilizar una flota pequeña y una flota grande. Sabemos ya de que la flota pequeña tiene un costo de 500 y la flota grande tiene un costo de 700. Y eso nos va a generar, obviamente, la función objetivo. Ahora, en cuanto a declarar las variables, para declarar las variables, directamente las variables o la declaración de variables está directamente proporcional con la pregunta que nos hagan. Determinar cuántas flotas de cada tipo se necesitarán usar para la excursión resulte lo más económica posible. Entonces, X y Y van a ser cantidad de flotas. Y entonces acá podemos decir que X va a ser la cantidad de flotas pequeñas y Y va a ser la cantidad de flotas grandes. Es importante que quede claro qué significa X o qué significa Y o qué significa X1, qué significa X2, ¿no? Dependiendo de la nomenclatura que utilice. Una vez que nosotros declaramos las variables y sabemos qué es X, qué es Y y que X representa las flotas pequeñas y Y representa las flotas grandes, entonces ya podemos generar acá la función objetivo, ya que conocemos el alquiler o cuánto cuesta el alquiler de cada flota, 500 para la flota pequeña, 700 para la flota más grande, y entonces acá se genera la función objetivo, que es 500x más 700y. O sea que el costo total va a estar en función directa a la cantidad de flotas que nosotros alquilemos, ¿no?
Recuerden que la función objetivo está definida matemáticamente como precio por cantidad. Y cantidad es lo que nosotros ahorita tenemos que calcular, pero esa cantidad tiene que ser de tal manera de que nos genere un costo mínimo, ¿no? Ahora, ¿qué más tenemos en este ejercicio? Pues tenemos algunas limitaciones. Y la primera de ellas es la siguiente. Las flotas pequeñas y grandes tienen capacidad, la pequeña para 45 asientos y la grande para 60 asientos. Entonces esto de acá, ¿no es cierto? Me genera una limitación. Obviamente de que si las flotas tuviesen más asientos, pudiésemos contratar menos flotas. Y entonces acá, en esta parte, ya tenemos una restricción, ¿no? Y acá también, en esta parte, tenemos otra restricción. Ya que la pregunta clave es, ¿para cuántos alumnos vamos a generar la excursión? Y la excursión es para más de 300 alumnos. Entonces, eso de que la excursión es para más de 300 alumnos, significa de que estas flotas, la flota pequeña y la flota mayor, van a transportar a más de 300 alumnos. Entonces, ¿por qué colocamos 45x más 60y mayor o igual a 300? O sea, ¿por qué, digamos, eso que he marcado con azul me genera una restricción? Porque, claro, la flota pequeña tiene capacidad para 45 personas y la flota grande para 60 personas. Pero ¿cuántas personas vamos a llevar en total? Vamos a llevar en total a más de 300 alumnos. Es por eso de que la restricción se genera como 45x, 45 la cantidad de asientos en la flota pequeña, más 60y, 60 la cantidad de asientos de la flota grande, para una cantidad mayor o igual a 300, ¿no? Porque hice el problema para más de 300 estudiantes. ¿Qué otra restricción tuviésemos acá en este ejercicio? Que la empresa de transporte tiene ahorita solamente 10 flotas pequeñas y 10 flotas grandes. Entonces, eso genera una restricción, ¿no? La empresa ahorita nos puede ofrecer 10 flotas pequeñas y nos puede ofrecer 10 flotas grandes, porque uno, cuando va a contratar el servicio, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que informa? Vamos a realizar una excursión para más de 300 alumnos, muy bien. ¿Qué tipo de flotas tienen? Tenemos flotas pequeñas, tenemos flotas grandes. Las flotas pequeñas con 45 asientos, las flotas grandes con 60 asientos. Eso genera ya una restricción. O sea, ¿cuántos alumnos vamos a meter en una flota pequeña y cuántos alumnos meteremos en una flota grande? De tal manera de que eso supere los 300 alumnos y el costo sea mínimo. O sea, mientras menos cantidades de flota alquilemos, obviamente, indudablemente, el costo será mínimo. Pero la pregunta es, ¿cuántas flotas tienen a disposición? ¿No? Entonces la empresa nos informa de que tiene a disposición ahorita 10 flotas con características pequeñas de 45 asientos y 10 flotas con características grandes porque son de 60 asientos. ¿Por qué ponemos menor o igual? Menor o igual a 10, porque la escuela puede decidir ocupar las 10 flotas pequeñas o menos de 10 flotas pequeñas, o puede decidir ocupar las 10 flotas grandes o menos de 10 flotas grandes. Por eso que la interpretación matemática es con el símbolo menor o igual. La otra restricción que observamos en este problema es la cantidad de conductores. Si bien es cierto, la empresa tiene ahorita en total 20 flotas a disposición, 10 flotas pequeñas y 10 flotas grandes, el problema es que solamente dispone de 7 conductores. Claro, estos conductores seguramente están capacitados para manejar cualquiera de esas flotas, pero ya el hecho de tener 7 conductores ya es una restricción tanto para la empresa como para la escuela. Entonces, por eso que acá se genera otra restricción matemática que es x más y menor o igual a 7. X más y menor o igual a 7 porque un conductor puede manejar la flota pequeña u otro conductor puede manejar la flota grande, pero tenemos solamente 7 conductores. Por lo tanto, de acuerdo a la cantidad de flotas que nosotros alquilemos, va a estar directamente proporcional a la cantidad de conductores que necesitemos. Entonces, podemos ocupar los 7 conductores o podemos ocupar menos de 7 conductores, pero no podemos ocupar más de 7
Porque en primera, la empresa que estamos contratando para el servicio no tiene más de 7 conductores en este momento, sino que tiene menos de 7 conductores. Y entonces acá se genera el modelo matemático que representa a este problema, ¿no es cierto? Y ahora solo nos queda, pues, encontrar el valor de X y el valor de y no tiene que faltar lo que se llama la condición de no negatividad, que asegura que el resultado pueda ser positivo en cuanto a los cálculos en el primer cuadrante. Si nosotros esto lo llevamos a la gráfica, si vamos a ver el resultado de la gráfica de este ejercicio, vamos a ver qué tipo de solución tiene el problema, ¿no? Si debemos encontrar una solución o debemos encontrar dos soluciones o si el problema es incompatible. Incompatible significa de que el problema está bien interpretado, pero una restricción tuviese que ser cortada del modelo matemático para que se genere una zona factible, o cuando un problema es incompatible es porque una restricción no es importante en el modelo matemático. Entonces acá, si nosotros llevamos esto, ¿no es cierto?, a una gráfica, aquí vamos a colocar nuestras gráficas, voy a compartir el GeoGebra, que es una herramienta muy básica en matemática y en el área empresarial. Y acá, pues, si nosotros colocamos, por ejemplo, las restricciones, por ejemplo, sabemos de que X es menor o igual a 10, debido a que solo hay 10 flotas pequeñas. Y es menor o igual a 10, debido a que hay solo hasta 10 flotas grandes. Después tenemos otra restricción que es la capacidad de los asientos en función a la cantidad de alumnos que vamos a transportar, que es 45X más 60Y, y eso debe ser mayor o igual a 300 porque la excursión está siendo ofrecida a más de 300 alumnos. Y los conductores, X más Y, menor o igual a 100, ¿no? No olvidando de que debe estar presente la condición de no negatividad, que X debe ser mayor o igual a 0 y Y también debe ser mayor o igual a 0 para que encontremos una respuesta en el primer cuadrante. Bueno, esta sería la gráfica en general de este ejercicio, pero si queremos encontrar la zona factible, entonces aquí lo que vamos a hacer es intersectar las restricciones. Recordemos de que la zona factible es la intersección de todas las restricciones presentes en un ejercicio. O sea, A y B, y C, y D, y E, y F. Y entonces aquí podemos notar cuál sería, ¿no es cierto?, la gráfica del ejercicio, cuál sería la gráfica del problema, ¿no?, con todas las restricciones colocadas en el ejercicio, y esta parte subrayada con rojo viene a ser la zona factible. Lo que nos demuestra entonces de que este problema va a tener solamente una solución, ¿no es cierto?, una solución. ¿Por qué? Porque ninguna restricción eh, se intersecta completamente con la zona factible o se interpone ante una restricción matemática. Por lo tanto, esto significa de que vamos a encontrar una solución. Tenemos que calcular aquí este vértice de acá, este vértice de acá y este vértice de acá, ¿no? En esos 4 vértices estará considerada la cantidad de flotas a tomar en cuenta para minimizar el costo que va a incurrir la escuela para realizar la excursión. Cuando hablamos de minimización, hablamos de que si graficamos función objetivo, la función objetivo para este caso es 500x más 700y, ¿no? Aquí lo voy a colocar 500x más 700y, y eso lo voy a igualar a un múltiplo que sea 100. Cuando nosotros graficamos la función objetivo, ¿sí? Ok. Cuando graficamos la función objetivo, este es el objetivo, y le igualamos a 100, bueno, les había dicho que pueden igualarla a cualquier valor. Entonces, esta función objetivo, si yo la traslado,
si yo la proyecto, ¿no es cierto? Si yo la proyecto, entonces esta función objetivo al primer punto que tope de mi zona factible, el primer punto que tope va a ser el mínimo. Y los candidatos acá son A y C. Los primeros puntos que pueden ser tocados por la gráfica de la función objetivo. Y el último punto que tope la función objetivo al salir de la zona factible vendría a ser el máximo en el caso de que la pregunta sea maximización. Entonces acá, como podemos notar, ¿no es cierto? Eh, la función objetivo ya nos muestra que al ser proyectada, para minimizar este problema, daríamos como candidatos el punto A y el punto C. Y yo puedo aquí cambiar, por ejemplo, el factor, que puedo poner el valor 50, ¿no es cierto? Y fíjense que a medida que yo cambie, quiero mostrar lo siguiente. ¿Le puedo colocar acá cualquier valor? Sí, puedo colocar cualquier valor. El hecho de colocar un valor acá no cambia la gráfica. Por eso que a la hora de graficar la función objetivo, uno dice, pero ¿cómo podemos graficarla si no sabemos, digamos, el resultado de esto de acá? Pero nosotros podemos poner cualquier resultado porque fíjense, le puse 50 y no cambió la gráfica. Si yo aquí le cambio a otro resultado, por ejemplo 200, fíjense que la gráfica sigue sin cambiar. Lo que está pasando es que la gráfica se va manteniendo, pero a medida que yo voy cambiando el valor, o va subiendo o va alejándose. Entonces, yo aquí, por ejemplo, puedo cambiar, no sé, a 500 y la gráfica puede ir creciendo, ¿no es cierto? Y puede ir acercándose a lo que se llama la zona factible. Mientras más cerca esté, obviamente vamos a saber cuál va a ser el punto mínimo para poder calcular, o el vértice, para poder calcular la solución del problema. Entonces, lo que quiero mostrar es esto. Yo aquí he cambiado de valores, le he puesto 1000, fíjense, la gráfica mantiene la gráfica, pero se va acercando a la zona factible. Entonces, por acá, si yo que le coloco, por ejemplo, otro valor, 5000, ¿no? Ya se me ha pasado la gráfica. Aquí le puedo poner, por ejemplo, 2000 y se va a acercar, ¿no? Se va a ir acercando. Entonces, mientras este valor sea un múltiplo de esto, yo voy a acercar la gráfica y obviamente voy a ir viendo matemáticamente o gráficamente, ¿no es cierto?, qué valores o a qué vértice se va a encontrar el punto mismo. Aquí, por ejemplo, tenemos una idea más clara, ¿no? ¿A qué punto va a topar primero? Fíjense de que aquí ya tengo una idea aproximada, podemos acercar más la gráfica, los 3500, y fíjense, ¿qué pasó cuando le puse 3500? Cuando le puse 3500, topa el punto A, pero ya topó al punto C. Topa el punto A, pero ya pasó el punto C, lo que significa entonces de que aquí estaría topando primero al punto C y luego al punto A, y entonces en esa situación ya estaríamos viendo gráficamente de que el punto mínimo sería el punto C. Y el punto C no necesita de muchos gráficos, ¿no? O no necesita, digamos, de mucha alternativa para poder encontrar la solución del problema. Ahora, si esta línea objetivo si esta línea objetivo coincide totalmente con una restricción, o sea, vamos a suponer de que esta línea objetivo yo la proyecto y cabalito coincide con esta restricción, significa de que el problema tiene infinita solución. Cualquier punto que agarre de esa recta es solución para mi problema. Y eso no va a cambiar el resultado, sino que yo voy a poder tomar diferentes decisiones para un mismo costo. ¿Ya? Perfecto. Entonces, eso sería desde el punto de vista gráfico, ¿no? Entonces, fíjense, un consejo que les doy es que cuando ustedes planteen su ejercicio, grafiquen su función objetivo para que ustedes no estén calculando todos los vértices. Y cambiándole el valor, la función objetivo se va a ir acercando a la zona factible hasta que ustedes tengan claro cuál es el primer punto que va a topar. Muchas veces el primer punto que va a topar, uno dice, pero aquí no tocaría el punto A primero.
dependiendo de cómo sea la gráfica de la recta, ¿no es cierto? Si la recta es muy inclinada, toparía primero el punto C. Si la recta es más inclinada al lado positivo, tocaría el punto A. Entonces no tenemos que suponer en la materia, ¿no? Porque uno dice, no, aquí está claro de que el primer punto que va a topar es A, pero no fue A, fue C. Todo va a depender de la pendiente que tenga la recta. Y no me refiero a este, ¿no? Porque esta no es la pendiente. La pendiente acá es 500. Entonces, si yo modifico esto, la pendiente de esta recta puede ser más abierta o más pequeña. Pero esto yo no lo puedo modificar. Esto es inamovible. Lo que puedo modificar es esto. Al modificar esto, la línea recta no va a cambiar. Se va a ir acercando a la zona factible y entonces, muy importante, graficarla para no cometer errores cuando vayamos a ver la solución del... Entonces, aquí tenemos que calcular el vértice C, ¿no? El vértice C. Bien, perfecto. Ahora, vámonos, tengo acá a otro ejercicio. Eh, ¿Quedó claro la solución del primer ejercicio, mis estimados jóvenes? ¿Quedó claro la solución de este problema? Listen, Ok, listen, perfecto. Vamos a número 2. Sí, diga. el ingeniero resolvió ese mismo ejercicio que usted está planteando, pero en la función en la tercera restricción, en vez de mayor o igual, él puso menor o igual a 300. No es el mismo ejercicio porque acá dice para más, ¿no? Para Ah, más de ya, ya. 300 alumnos. Ahora disculpa, no lo leí eso. Entonces, vamos a aprovechar ese comentario porque es muy importante. No, no, está bien, la pregunta es muy interesante. Los pequeños detalles marcan la diferencia en un modelo matemático, ¿no es cierto? Si yo, por ejemplo, borro ese más, entonces automáticamente el problema queda igual a 300. Igual a 300, porque ya al borrar el más, significa de que yo estoy haciendo la excursión para 300 alumnos. Entonces, dependiendo de la palabra, para más, al menos, a lo mucho, por lo menos, se generan las restricciones matemáticas, ¿no? Y en este caso, fíjense, el cambio de una pequeña palabra ya cambia prácticamente el modelo matemático e incluso cambia la solución del problema. El hecho de cambiar un símbolo de relación matemática ya genera, digamos, cambios radicales en el problema, ¿no es cierto? Entonces yo, por ejemplo, quiero modificar este modelo matemático, con que yo ponga una palabra diferente ya me genera una nueva película. ¿Correcto? Ingeniero, un favorcito. ¿Será que le puede aceptar a las demás compañeras que están intentando ingresar? Yo creo que ya están todos aceptados. Hay 76 alumnos ahorita en clase. Pero a ver, le voy a pedir, no hay nadie ahorita para aceptar, están todos aceptados. De todas maneras, me voy a estar fijando para ver si alguien está en la sala para aceptar. ¿Ya? Bien. Vamos ahora a un segundo problemita. Dice la pregunta lo siguiente. Una refinería de YPFB de petróleo tiene dos fuentes de petróleo crudo, los cuales son crudo ligero, que cuesta $35 por barril, y el crudo pesado a $30 el barril. Bueno, en términos económicos estaríamos hablando de que aquí ya estoy topándome casi seguramente con la función objetiva. $35 por barril para el ligero y $30 el barril para el crudo. Con cada barril de crudo ligero, la refinería produce 0,3 barriles de gasolina, 0,2 barriles de combustible para calefacción y 0,3 barriles de combustible de turbinas. Funciona. Mientras que con cada barril de crudo pesado se produce 0,3 barriles de gasolina, 0,4 barriles de combustible de calefacción y 0,2 barriles de combustible de turbina. La refinería ha encontrado o ha contratado, o mejor dicho, el suministro de 9.000 barriles de gasolina, 8.000 barriles de combustible de calefacción y 5.000 barriles de combustible de turbina. Entonces, estos 9.000
90.000, 80.000 y 50.000 barriles, vienen a ser lo que yo puedo disponer, ¿no es cierto? Ya sea como máximo o como mínimo, ¿no? Ya sea como máximo o como mínimo. Dependiendo, digamos, de cómo esté planteado el ejercicio o las palabras que use el problema, ¿no es cierto? Podemos ahí ver las cantidades que vamos a utilizar con el símbolo matemático que vamos a tener, que puede ser mayor, igual o menor, igual. La pregunta es hallar las cantidades de crudo, ligero y pesado que debe comprar para poder cubrir sus necesidades al costo mínimo. Bueno, una forma de poder interpretar esto es a través de una matriz. No es obligatorio el hecho de hacer una matriz para poder interpretar el problema, pero una matriz nos ayuda más que todo a poder entender de manera más ligera y exacta el modelo matemático. Aquí, por ejemplo, tenemos los datos, estamos hablando de crudo ligero y crudo pesado. Esta refinería con este crudo ligero y este crudo pesado tiene gasolina, calefacción y turbinas y necesita un determinado contenido, valor, ¿no? Para poder satisfacer sus necesidades. En la parte de abajo está lo que se llama la parte monetaria, que viene a ser la función objetivo, y aquí están las disponibilidades, ya que solamente le pueden suministrar, ¿no es cierto?, a la refinería. Dice que ha contratado un suministro de 90.000 barriles de gasolina, 80.000 barriles de combustible de calefacción y 50.000 barriles de combustible de turbina. Entonces, ¿qué significa esto? De que, en primer lugar, vamos a trazar nuestra función objetivo. La función objetivo va a ser X representará la cantidad de crudo ligero y Y representará la cantidad de crudo pesado. Otra cosa importante de mencionar acá es que, por ejemplo, para un estudiante, Y puede ser ligero y X puede ser pesado. Eso significa de que los resultados no van a cambiar, sino que la declaración de variables es totalmente personal. No, para mí X es ligero y para mí Y es pesado, pero para otro estudiante X puede ser pesado y Y puede ser ligero. Eso no causa ningún problema en cuanto a la hora de encontrar las soluciones pertinentes al problema. No va a haber ninguna variación en el costo y seguramente ninguna variación en los modelos matemáticos, ya que la declaración de variables es indistinta. No hay una ley que me diga este va a ser X y este va a ser Y. Es una decisión personal. Y entonces acá generamos la función objetivo, 35x más 30y, x porque estamos hablando de ligero, y y porque estamos hablando de crudo pesado. Y acá vamos colocando la información pertinente que me está dando el problema, ¿no? Dice de que con el crudo ligero, la refinería produce 0,3 barriles de gasolina, ¿no? Vamos a ponerle esto de otro color. 0,3 barriles 0,3 barriles de gasolina, 0,2 barriles de combustible y 0,3 barriles de combustible para turbinas. Entonces, con una matriz yo puedo de manera más exacta colocar los datos para leer las fórmulas matemáticas o modelos matemáticos o ecuaciones matemáticas que me van a llevar a la solución. Entonces el crudo ligero necesita producir 0,3 de gasolina, 0,2 de calefacción y 0,3 de turbina. Mientras que el pesado, ¿no es cierto?, necesita 0,3 barriles de gasolina, 0,4 barriles de combustible de calefacción y 0,2 barriles de combustible de turbina. Entonces acá una matriz me ayuda de manera espectacular para poder interpretar el modelo. Lo que viene a continuación son las disponibilidades que tendrá la refinería para obtener esa producción. Indudablemente la refinería, si pudiese suministrar mayor cantidad de barriles para producir más, lo haría. Pero ha contratado una empresa seguramente que le suministra hasta una cierta cantidad de barriles. Y como le suministra hasta una cierta cantidad de barriles, entonces aquí debemos pensar de que vamos a ocupar el signo de menor o igual. ¿Por qué menor o igual? Porque la empresa que estoy contratando me puede suministrar hasta 9.000 barriles de gasolina, ¿no es cierto? Hasta aquí. Esto es lo que me puede suministrar la empresa que yo he contratado.
90.000 barriles de gasolina, 80.000 barriles de combustible de calefacción y 50.000 barriles de combustible de turbina. Y eso para la refinería es una limitante, ¿no? Es una limitante. Y al mismo tiempo una disponibilidad que tiene para poder producir sus diferentes productos que está haciendo seguramente para lanzar al mercado y retornar ganancia con ese costo que está haciendo al producir estos determinados servicios. Entonces acá, con cuanto a gasolina, dice que son 90.000 barriles, en cuanto a calefacción, dice que son 80.000 barriles, y en cuanto a turbinas, dice que son 50.000 barriles. Entonces acá me queda muy fácil poder leer el modelo matemático, ya que sería 35x más 30y, sujeto a las siguientes restricciones. Recordemos de que tenemos que mantener el principio de homogeneidad, que dice de que si yo hablo de un determinado bien, esa ecuación tiene que hablar solamente de ese bien. Y en este caso, digamos, estamos hablando de gasolina, y es por eso que aquí ponemos 0.3x, porque ligero representa x, pesado representa y, por eso declaramos en primer lugar las variables para formar las expresiones matemáticas. 0.3x más 0.3y menor o igual a 90.000, porque puedo ocupar los 90.000 o menos de 90.000, pero no más de 90.000, porque la empresa que suministra estas cantidades no me puede ofrecer más por el momento. 0.2x más 0.4y menor o igual a 80.000 y 0.3x más 0.2y menor o igual a 50.000, ¿no? Y ahí tenemos, fíjense, el resultado del modelo matemático. Si nosotros graficamos esto, en lo que se llama nuestra ayuda tecnológica, que es GeoGebra, y vamos a ver qué tipo de solución podemos tener acá. Vamos a borrar esto. Voy a compartir con ustedes el GeoGebra para ver qué tipo de solución me espera en esta parte de acá. Más que todo, digamos, el cálculo de los vértices es un cálculo que utilizamos cualquier método de colegio, igualación, sustitución, reducción, siempre y cuando las restricciones se intersecten y entre esas dos exista un punto de equilibrio, ¿no? Que ustedes calculaban en cálculo 1. Si las restricciones son paralelas, producen una solución degenerada, entonces cualquier punto acerca del infinito puede ser tomado como solución en el problema. Y si el punto o vértice cae en un plano cartesiano, o sea, cae en el eje X o cae en el eje Y, indudablemente podemos calcularlo de la gráfica. Generalmente los puntos que se calculan con reducción, igualación o sustitución son puntos que intersectan por lo menos dos restricciones, ¿no? Por lo menos dos restricciones. Entonces acá tenemos la primera restricción, que es 0.3x más 0.3y, 0.3x más 0.3y, y eso es menor o igual a 9.000. Luego tenemos otra restricción, que es 0.2x más 0.4y, 0.2x más 0.4y, y esa restricción es menor o igual a 80.000. Aquí es en realidad 80.000 y aquí en realidad es 90.000. Y tenemos otra restricción que es 0.3x, 0.3x más 0.2y, y esa restricción es menor o igual a 50.000. Menor o igual a 50.000. Con esto lo vamos a sacar. Ok. ¿No? Y obviamente está la condición de no negatividad, que x debe ser mayor o igual a 0, y obviamente y debe ser mayor o igual a 0. Claro, la escala ahorita está muy pequeña, pero yo puedo bajar aquí la escala, ¿no es cierto? Y al bajar la escala, aquí yo puedo agarrar y puedo ir bajando la escala para obtener la función objetiva. Falta un 0. Entonces acá yo tengo la primera restricción, la segunda restricción y la tercera restricción. ¿Sí? ¿Alguien hace alguna pregunta?
Que faltaba un cero ahí, dice 5.000 y dijo 50.000. Ok, muy ¿No bien. es 50.000? Ok, perfecto. Entonces acá, nosotros ya tenemos aquí las restricciones, podemos ir bajando en la escala y esto me va a generar la gráfica, ¿no? Esto me va a ir generando la gráfica del problema y me va a ir, digamos, generando todo lo que yo necesite para poder encontrar las soluciones pertinentes al problema. Aquí 0.3. Entonces, vamos a ir bajando la escala acá, ¿no? Hasta que tengamos ahí el tema de la recta. Estamos hablando de 90.000, ¿no es cierto? Entonces, indudablemente, cuando hagamos nosotros nuestros cálculos en la hoja cartesiana, en nuestro plano cartesiano, fíjense que yo le bajé, ¿no? La escala para que podamos graficar estos valores. Y entonces acá, digamos, ¿qué es lo importante? Claro, si yo voy a graficar esto en una hoja, tengo que hacer de cuenta de que cada cuadradito valga por lo menos 10.000, ¿no? Para que pueda tener los puntos de intersección y pueda encontrar A, pueda encontrar B, ¿no es cierto? Y pueda encontrar C, ¿no? Pueda encontrar C. Y entonces acá la condición de no negatividad significaría de que tiene que ser X mayor o igual a 0 y Y mayor o igual a 0, X mayor o igual a 0 y Y mayor o igual a 0 para que nuestra zona factible solamente sea el primer cuadrante, ¿no? Que es este cuadrante de aquí. Entonces, al realizar la gráfica, ya ustedes van a poder calcular la zona factible, intersectando todas sus restricciones y obteniendo, digamos, un lugar geométrico, en este caso, al parecer, un triángulo, ¿no? En donde yo puedo aquí agarrar y ver qué vértice voy a tener que encontrar graficando la función objetivo para poder entender directamente si encuentro el vértice A, si encuentro el vértice B o encuentro el vértice C. Y no estar graficando o realizando el vértice A, el vértice B y el vértice C. Recordemos de que hay dos tipos de vértices. Los vértices que se pueden leer directamente, los vértices que se pueden calcular desde el punto de vista matemático. Los vértices matemáticos son aquellos que no queda, por ejemplo, aquí, como he bajado mi escala, no queda, por ejemplo, claro acá qué valor sería aquí, ¿no es cierto? Entonces yo puedo irme a la matemática y con una igualación, una sustitución o una reducción, puedo agarrar y puedo encontrar la solución del problema. Ahora, el tema de la escala, si se toparan con un problema así, el tema de la escala es indudablemente que ustedes tendrán que manejar la escala de acuerdo a las cantidades que le ponga el ejercicio. Aquí, por ejemplo, cada cuadradito pues tuviera que valer unos 10.000 más o menos, o 5.000, para que se note la gráfica, tampoco sea tan pequeña, porque en los exámenes a veces por hacer gráficas pequeñas, el profesor no entiende qué fue lo que se hizo, se aconseja una gráfica, tampoco digo una gráfica muy, muy grande, pero una gráfica en la que por lo menos podamos ver eh, cuál es la zona factible y cuáles son los vértices que se han podido encontrar para poder llegar a la solución del ejercicio. Ahora, ¿qué sucede si las unidades, qué sucede si las unidades no están en homogeneidad? Puede pasar que en un ejercicio las unidades no estén homogéneas. Ejemplo, que yo, por ejemplo, hable en horas y las restricciones las ponga en días. Si, si, las, eh, si el problema habla de horas y las restricciones están en días, entonces el problema tuviese que aclararme, ¿no es cierto?, cuántas horas trabaja este obrero, si trabaja las horas por ley, que son 8, o si trabaja horas extras. Entonces, si yo leo un ejercicio y al comienzo me dice que se trabajan 20 horas para la máquina A, 50 horas para la máquina B, y de repente más abajo me sale días. Entonces, obviamente que debo transformar, debo convertir los días a horas o las horas a días
Porque no puedo colocar en una restricción matemática, no puedo colocar horas con días. Tengo que preservar la homogeneidad en las ecuaciones, ¿no? El principio de homogeneidad en lo que se llama investigación de operaciones es que una restricción, si está medida en horas, tiene que ser totalmente en horas. Si está medida en kilos, tiene que ser totalmente en kilos. Si está medida en gramos, tiene que ser totalmente en gramos. Y ese factor de conversión va a depender de la persona que lo está interpretando. Por ejemplo, acá, una compañía para promocionar una marca de productos lácteos se basa en el reparto gratuito de yogures con sabor a limón o a fresa. Se decide repartir al menos 30.000 yogures. Cada yogur de limón necesita para su elaboración 0.5 gramos de un producto de fermentación y cada yogur de fresa necesita 0.2 gramos de ese mismo producto. Se dispone de 9 kilogramos de ese producto de fermentación. Entonces acá yo tendré que tomar la decisión. Si transformo estos gramos a kilogramos o este kilogramo a gramos, ¿no? Para mantener el principio de homogeneidad en la... El costo de producción de un yogur de fresa es el doble que el del yogur de limón. Determine cuántos yogures de cada tipo se deben producir para que el costo de la campaña sea mínimo. Bueno, entonces aquí ocurre algo muy frecuente en las compañías, más que todo las compañías alimentarias, en las que cuando quieren lanzar al mercado un producto nuevo, lo acompañan con su producto estrella, ¿cierto? Para que la gente que ya está acostumbrada a comprar ese producto, que ya tiene una marca posicionada en el mercado, esa marca ayude al nuevo producto a que la gente lo pueda conocer. Entonces estamos hablando de algo que frecuentemente se utiliza en la vida real. Pero ocurre que aquí lo interesante es simplemente de que vamos a tener que convertir las unidades a una misma unidad. Ahora, ¿dónde está acá la función objetivo? Bueno, la función objetivo no siempre puede estar con números, también puede estar con valores literales o con valores de tiempo, o por ejemplo, yo aquí quisiera, por ejemplo, minimizar el tiempo de producción. Recordemos, mis estimados jóvenes, que la función objetivo no solamente minimiza dinero, no, no tengo que limitarme a pensar de que la función objetivo minimiza dinero o maximiza utilidades, o minimiza costos, mejor dicho, y maximiza utilidades. Yo puedo hacer una pregunta en la que yo quiera minimizar los tiempos. Me parece que los tiempos que un obrero ocupa para manejar una máquina es mucho. Entonces yo quisiera saber a cuánto tiempo puedo minimizar ese tiempo para que el obrero no ocupe tanto tiempo esa máquina, la ocupe de manera adecuada y lo necesario, y eso obviamente me va a generar ahorro. Entonces la función objetivo no solamente habla de dinero, habla de tiempo, habla de cantidades, también puedo minimizar cantidades, puedo maximizar cantidades, todo depende del problema. Ahora, aquí estaría la función objetivo. Si nosotros leemos el problema, ¿es cierto? Dice, el costo de producción de un yogur de fresa es el doble del yogur de limón. Aquí está la función objetivo. Fíjense de que no hay ningún número ahí, no me está dando, digamos, el costo, no me está diciendo el costo del yogur de fresa es 50 bolivianos y el costo del yogur de limón es 70 bolivianos. Está diciendo, el costo de producción de un yogur de fresa es el doble de un yogur de limón. Entonces, para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, primeramente vamos a declarar las variables. Sin declarar las variables queda muy complejo el interpretar el ejercicio. X para nosotros va a ser la cantidad de yogures de sabor limón y Y para nosotros va a ser la cantidad de yogures de sabor fresa. Una vez que yo declaro mis variables y digo X representa limón y Y representa fresa, puedo interpretar mi función objetivo. Mi función objetivo va a ser X más 2Y. ¿Por qué X más 2Y? Porque dice de que el costo de producción de un yogur de fresa y fresa está representado por Y, ¿no es cierto? Es el doble que el yogur de limón. Entonces aquí yo hice algunas modificaciones en la explicación del problema para hacerlo con ustedes participativo.
O sea que en algunos ejercicios, por ejemplo, como ustedes están tomando atención, en algunos ejercicios, yo voy a necesitar que ustedes, por ejemplo, me hagan observaciones. Esa es una forma de tenerlo al alumno puesto en la clase, atento en la clase, y no aceptar lo que el profesor diga. Entonces, yo aquí, por ejemplo, en algunos problemas he modificado algunas cositas, y les puedo preguntar a ustedes, por ejemplo, si ustedes estarían de acuerdo con esto que está marcado con azul, si la función objetivo es x más 2y. Y si están de acuerdo, ¿por qué sería? Ahí está, para que lo puedan ver. El costo de producción de un yogur de fresa es el doble que el del yogur de limón. ¿Estarían de acuerdo con mi interpretación o le harían algún cambio? Está bien, le dicen. Ya, la señorita opina que está bien. ¿Por qué estaría bien? Porque en sí no, si vemos, no, el del sabor limón no hay valor. Y si no hay valor, se supone que vale 1. Y como si es el doble, el sabor de fresa valería el doble, digamos, 2 sería, ¿está bien? Ya. ¿Qué otra opinión tuviésemos, por favor? El costo de producción de un yogur de fresa es el doble que el de un yogur de limón. Tendría que ser Están invertidos los Y valores. entre paréntesis 2x. No, están invertidos los valores porque el sabor de limón sería 2 y el sabor de fresa sería 1. A ver, leamos el problema. De fresa es 2 veces el costo del... El costo de producción de un yogur de fresa, ¿qué vale fresa? Fresa vale Y, ¿no es cierto? Ya, fresa vale Y. Es el doble del yogur de limón. O sea, el de fresa vale el doble que el de un limón. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. ¿Están de acuerdo con mi Sí. interpretación? Sí, Entonces, ¿tuviera que modificar la función objetivo o no? No, creo que está bien. Ok, perfecto. Partamos de ahí, pues, ¿no? Partamos de ahí porque si nosotros no tenemos clara la interpretación, podemos cometer errores y si la función objetivo no está bien puesta, todo está mal, ya no hay nada que corregir, porque el hecho de que esté mal la función objetivo me va a generar cálculos que no son reales. Y aquí si nosotros leemos un poquito, dice, pareciera que hay que invertir los datos, ¿no es cierto? Pareciera que hay que invertir los datos, pero dice, el costo de producción de un yogur de fresa, o sea, un yogur de fresa vale el doble que un yogur de limón. Por eso hemos puesto X más 2Y. ¿Estamos de acuerdo, chicos, por favor? ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. 2 veces Ok. el precio del limón. Ok, entonces, ahora, vamos respecto a la restricción. Vamos respecto a la restricción. Dice que esta compañía va a promocionar el yogur con otro producto, ¿no? Un producto que ya tiene posicionado en el mercado, va a utilizarlo para hacerle conocer a su clientela otro producto que está lanzando, ¿no? Para eso, digamos, saca la estrategia de repartir yogures de fresa, sabor limón. Decide repartir al menos 30.000 yogures. Eso me genera la restricción número 1. O sea, un yogur sabor limón, un yogur sabor fresa, al menos 30.000. Entonces eso me genera de que X más Y tiene que ser mayor o igual a 30.000. La palabra al menos significa 30.000 o más de 30.000, no, al menos 30.000. No, si falta más, pues repartimos más, pero X más Y es mayor o igual a 30.000. Y acá, ¿no es cierto? Acá decide repartir al menos 30.000 yogures, eso me genera una restricción matemática. Cada yogur de limón necesita para su elaboración 0.5 gramos de un producto de fermentación. Aquí fíjense, la matriz, bueno, para mí no es obligatorio que lo hagan así. Yo simplemente aconsejo de que a través de una matriz
coloquemos los datos, los bienes o servicios o productos que estamos involucrando en el problema y las disponibilidades. Que para muchas personas le queda más fácil leer los modelos matemáticos cuando colocan los datos en una matriz, y para otros, mientras que van leyendo, van formando el modelo matemático. No es importante la forma de cómo lo hagamos o cómo pensemos o razonemos el modelo. Lo importante es que todos debemos llegar al mismo resultado. Porque si alguien me pregunta, ¿existe una fórmula, una forma de interpretar modelos? No, no existe, ¿no? Cada persona tiene su propia forma de interpretar, pero a la larga todos debemos llegar al mismo modelo. Entonces, X más Y es mayor o igual a 30.000. Aquí yo coloqué fermentación porque estamos hablando de que ese es el producto de fermentación que vamos a ocupar, ¿no? 0.5 gramos para el sabor limón y 0.2 gramos para el sabor de fresa, pero no tenemos toda la cantidad del mundo de ese producto de fermentación. Solo tenemos o disponemos de 9 kilogramos. Claro, si yo aquí estoy poniendo gramos y gramos, estos 9 kilogramos los puedo llevar a gramos, y en vez de poner 9 kilogramos, puedo poner 9.000. O que sería lo mismo que mantenga los 9 kilogramos y estos gramos los lleve a kilogramos. Pero para mantener el principio de homogeneidad, aquí puse gramos, aquí puse gramos, y entonces acá debo mantener en gramos. Y entonces la siguiente restricción sería 0.5x más 0.2y menor o igual a 9.000. ¿Por qué menor o igual a 9.000? Porque, bueno, lamentablemente yo tengo disponibles 9 kilos de ese producto de fermentación y no puedo tener más en este momento. O ocupo los 9, o ocupo menos de 9, pero no puedo ocupar más de 9, ¿no? Entonces, ese vendría a ser el modelo matemático, que represente a este ejercicio. Más que todo, aquí nos estamos dedicando a los modelos matemáticos, porque se entiende de que en lo demás, para encontrar los puntos de intersección, pueden utilizar el GeoGebra o el PHP simple, y las intersecciones, los métodos de colegio. Entonces, suponemos ahí que, bueno, no había dicho de que no es tan importante suponer, pero asumimos, por así decir, de que ustedes tienen conocimientos básicos en cuanto a la resolución de un ejercicio por reducción, por igualación, por sustitución. De los tres métodos, el método más fácil es reducción, indudablemente en cuestiones de tiempo. Ahora, veamos un problemita más de minimización. Disculpe, licenciado, que lo interrumpa. En el anterior ejercicio no había intersección, había intersección, porque vi que los 4 cuadrantes lo tomó usted. Recién lo estoy tratando de analizar, pero ¿cuál era la solución entonces, la solución óptima? ¿No encontramos una solución óptima? ¿Se refiere al problema número 3 o al problema número 2? El anterior del lácteo, antes del lácteo. En el problema número 2, las rectas son paralelas, son 3 rectas paralelas, y cuando las rectas son paralelas, encontramos zona factible, y la zona factible es la recta que esté más cerca al plano cartesiano X, Y. Como todas las restricciones son menor o igual, menor o igual, menor o igual, menor o igual, entonces vamos a encontrar como gráfica 3 rectas paralelas. De esas 3 rectas paralelas, la recta que esté más cerca al origen, esa es la zona factible. Porque recordemos de que si las rectas son paralelas y además son menor o igual, todas van a subrayar hacia abajo. Como todas van a subrayar hacia abajo, entonces la recta que esté más cerca al plano cartesiano va a ser considerada la zona factible. Y cuando yo hice la gráfica, no sé si se dieron cuenta de que se formó un triángulo, ¿no? Se formó un triángulo. Ese triángulo es la zona factible, porque el programa me muestra la recta que está más cerca al punto de origen, porque se trata de un problema en donde las rectas no se intersectan porque son paralelas. ¿No es cierto? No se interceptan significa que, ¿qué tipo de solución es esa? Que la solución es única y tenemos que buscar la recta que está más cerca al origen y ver cuáles son los vértices que debemos encontrar.
Lo que noté es que no había vértices porque ellos no coincidían. No, vértices hay. Vértices hay porque si yo tomo la última recta corta el eje X, corta el eje Y, entonces tenemos vértices, ¿no es cierto? Y como tenemos vértices, los vértices serían el punto de corte de esa recta con el eje Y, el punto de corte de esa recta con el eje X, esos serían los vértices. O sea, cuando X vale 0, ¿cuánto vale Y? Y cuando Y vale 0, ¿cuánto vale X? ¿No? Los puntos de corte de esa recta vendrían a ser los vértices. Imagínense que usted tiene un plano cartesiano y usted traza una línea recta, y esa línea recta, al ser trazada en el plano cartesiano, tenemos un punto de corte. A ver, aquí está. No lo había borrado el gráfico. Ok, aquí estoy compartiendo de nuevo. Esta es la gráfica del problema. Ujú. Esta es la zona factible. Este triángulo es la zona factible. Ese ¿Qué chiquitito. hace ¿qué hace el programa? Como las rectas son paralelas entre sí, entonces me dice la que esté más cerca, al plano cartesiano, que es esta, me forma la zona factible. Entonces, ¿cuáles son los vértices que yo debía encontrar? Los vértices que debo encontrar son este y este, ¿no es cierto? Estos de acá. Entonces, si yo encuentro este vértice y encuentro este vértice, estoy encontrando los vértices de mi zona factible. Mi zona factible es ese triángulo. Ahora, si las rectas son paralelas entre sí, ¿hay zona factible? Hay zona factible. ¿Y cuál es la zona factible? La recta que esté más cerca al origen es la que me genera la zona factible, ¿no? ¿Y por qué no sería, por ejemplo, la recta que esté más arriba? No sería la recta que está más arriba porque recordemos el concepto de zona factible. Zona factible es el lugar subrayado por todas las restricciones que yo coloque en mi modelo matemático. Entonces, esta línea recta que está acá arriba, por así decir, me subraya todo lo de abajo, pero esta línea recta no me subraya la parte de al medio. Como esta línea recta no me subraya la parte de al medio y me subraya la parte de abajo, entonces la zona factible es la parte de abajo por definición. Eso es cuando todas las rectas son paralelas entre sí. ¿Me dejo entender? Ok, sí. Ok, perfecto, perfecto. Eso en el caso de que las rectas sean paralelas entre sí, ¿no? Que es lo que quise mostrar en este ejercicio. Menor igual, menor igual, menor igual, las rectas van a ser paralelas entre sí, y entonces la recta que tenga la recta que esté más cerca al origen, esa es la zona factible. Ahora, si hay intersecciones entre las rectas, obviamente el programa nos va a mostrar esa intersección y ahí ya se genera un vértice a calcular. Pero muchas veces, cuando las rectas son paralelas, se toma la última recta como la que nos va a dar la zona factible y ahí generalmente se forma un triángulo. Y de ese triángulo me interesa el punto de corte en el eje X y el punto de corte en el eje Y, lo cual, para hablarles en palabras entendibles, en cálculo 1 ustedes conocieron como puntos de intersección. Cuando ustedes graficaban una recta en cálculo 1, ustedes seguramente hacían cuando X vale 0, cuánto vale Y, cuando Y vale 0, cuánto vale X, y obtenían los puntos de intersección. Eso vendrían a ser los vértices para problemas de rectas paralelas. Ahora, no hay que pensar, por favor, no me quiero extender mucho en la explicación, pero hay que explicar las preguntas que hacen de manera que puedan entender, y más que todo el por qué, ¿no? Porque no es adecuado aprender una materia de memoria o mecánico. Recordemos de que ustedes ya están en un semestre superior, donde ya están llevando materias muy aplicadas, y aquí lo importante es entender el por qué suceden las cosas. No tanto aprenderlo de memoria, sino que poder explicar qué está pasando ahí. Es como que ustedes aprendieron los comportamientos de la curva de oferta y demanda, seguramente cuando llevaron microeconomía o macroeconomía, vieron que las curvas de oferta y demanda comportaban de diferente manera de acuerdo a diferentes factores, los gustos de los clientes, el tiempo, etc. Lo mismo es acá. Yo tengo que entender el comportamiento de las rectas para saber qué zona factible me van a generar. Y de repente, si tú dices, si yo dibujo tres líneas paralelas
¿Habrá zona factible? Porque no veo que se chocan, no veo que se intersectan. Hay zona factible. Hay zona factible. ¿Y cuál es la zona factible? La que esté más cerca al origen. Entonces, eso por definición tenemos que recordar, ¿ya? Eso es muy importante. Bien, en cuanto a este problema, dice, una compañía posee dos minas. La mina A produce cada día 1 tonelada de hierro de alta calidad, 3 toneladas de calidad media y 5 toneladas de calidad baja. La mina B produce cada día 2 toneladas de cada una de las 3 calidades. La compañía necesita al menos 80 toneladas de mineral de alta calidad, 160 de mineral de calidad media y 200 toneladas de mineral de calidad baja. Una pregunta, por ejemplo, interesante que me pudiesen haber hecho en el problema anterior, en el problema que consultó la dama, cuando me decía que lo estoy analizando y la zona factible, ¿cuál sería? Es ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo tengo 3 rectas paralelas? A ver, les hago esta pregunta para que podamos interactuar entre todos y podamos dar opiniones. Obviamente los que quieran participar, ¿no? Lo importante es transmitir el conocimiento y sacar conclusiones, porque esta materia es toma de decisiones. ¿Qué pasaría si yo tengo, imagínense que ustedes tienen 3 rectas paralelas y todas las rectas paralelas son mayor igual, mayor igual, mayor igual, mayor igual? Significa de que pintan hacia arriba. Si yo tengo 3 rectas paralelas y las 3 pintan hacia arriba, ¿cuál sería la zona factible? ¿Cuál creen ustedes que sería la zona factible? Si yo tengo varias rectas paralelas, menor igual, menor igual, menor igual, menor igual, menor igual, la zona factible es la que se acerque más al origen. Pero si yo tengo 3 rectas paralelas y son mayor igual, mayor igual, mayor igual, o sea, todas pintan para arriba, ¿cuál creen ustedes que sería la zona factible? Si estoy maximizando el que está más alejado del punto de origen. Si estamos maximizando, seguramente la que esté más alejada, o sea, la que se acerque más al infinito. Si estamos minimizando, sería cualquier punto de la última recta. Entonces, fíjense que esos conceptitos son importantes porque indudablemente el profesor puede preguntar un problema que tenga 3 rectas paralelas. Y yo no debo confiarme, ¿no? Claro, yo digo, no, estos problemitas de gráfico no son muy difíciles, no hay muchas complicaciones, es nomás fijarse, leer el problema, formar los ejercicios, ya, pero ¿qué pasa si las 3 rectas son paralelas y apuntan arriba? Si estamos maximizando, como dice la dama, tomaríamos un punto, el más cercano al infinito, de la última recta de esa gráfica. Y si estamos minimizando, tomaríamos, ¿no es cierto? Tomaríamos cualquier punto de la última recta, pero que le pertenezca a esa recta. No un punto de la zona factible, un punto de la recta, porque recordemos de que la función objetivo, al ser graficada, el problema va a tener infinita solución. Y como el problema va a tener infinita solución, ¿qué soluciones puedo tomar yo para minimizar, por ejemplo? Si yo agarro un punto cualquiera de la zona factible, no estoy minimizando, estoy maximizando. Entonces, ¿qué punto tuviese que agarrar en ese caso? Cualquier punto que esté sobre la recta, pero ¿cuál recta? La primera, la segunda, la tercera, la recta que esté más arriba de todas. La que esté más arriba de todas, esa es la que yo tuviese que agarrar un punto cualquiera de esa recta para minimizar. Ahora, si agarro un punto dentro de la función objetivo, ya estaría maximizando. Mientras que ese punto esté más lejos, voy a maximizar obviamente de mejor manera. Mientras que el punto esté más cerca de la recta, voy a minimizar, pero no tanto. Lo veremos luego en una gráfica para que puedan entender lo que estoy queriendo decir. Pero no es descabellado de que me pregunten un ejercicio con rectas paralelas, porque
Generalmente el alumno piensa que se le puede preguntar ejercicios donde las rectas se crucen, o sea, exista un punto de intersección. Pero ¿qué pasa si yo te pregunto a vos, digamos, por decirle, ya? No sé si va a pasar o no, pero los voy a llevar a contexto. ¿Qué pasa si estamos acostumbrados a resolver ejercicios donde las rectas se cortan, ¿no? Hay un punto de intersección, y de repente en el examen nos ponen rectas que no se cortan? Si yo no tengo el concepto, si yo no tengo bien definido el concepto, me mató con eso. Me mató con eso porque ¿cuál va a ser la zona factible? Voy a pensar, ¿hay zona factible? Hay zona factible. Pero ¿cuál es? No, entonces, ¿y cuáles son los vértices? Entonces, ¿por qué preguntas eso? Por así decir, fíjense, estoy interactuando conmigo mismo, como si yo fuera el profesor y el alumno. Y me pregunta, ¿pero cuál sería el vértice? El vértice sería, dependiendo si es maximizar o minimizar, dependiendo de eso, ¿no? Tomaríamos la decisión. Y claro, si tengo tres líneas paralelas apuntando arriba y quiero maximizar, cualquier punto de arriba me maximiza. Y quiero minimizar, cualquier punto de la recta me minimiza. Entonces, si nosotros lo aprendemos de manera mecánica, o sea, si nosotros vamos mucho al mecanismo y no tenemos la capacidad de eh, entender el problema, con un cambio de esa naturaleza nos pueden fregar en el examen, ¿no es cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un problemita que ya fue leído y que vamos a interpretar. Bueno, yo sé que tal vez ustedes no lo han hecho con matrices, no quiero cambiar su forma de pensar porque la idea del profesor no es cambiar la forma de pensar. No soy de la idea de que tienen que hacerlo así y listo, típico en los colegios y con algunos colegas que si te enseñé así, tenés que hacerlo así. En este caso, el ingeniero y mi persona, somos dos personas que no estamos de acuerdo con eso. El alumno puede hacer cualquier método en su examen, matricial, lo puede modelar directamente. Lo que interesa en esta materia son los resultados. Porque lo primero que se ve aquí en la corrección de un examen son los resultados. Eso es lo que manda. Si los resultados están bien, se chequea el procedimiento, ¿no? El procedimiento para ver cómo llegó al resultado. Pero si el resultado está bien y el procedimiento está mal, uno dice, pero ¿cómo es eso de que el resultado esté bien y el procedimiento está mal? Bueno, muchas personas, digamos, en los exámenes, por ejemplo, su procedimiento está mal, pero su resultado está bien. Tal vez porque consultó a un compañero, porque, a ver, le voy a poner el resultado, de repente el licenciado corrige el resultado, me pone bien. Entonces, se verifica todo, ¿no? Indudablemente que si el resultado está bien es porque el procedimiento está bien, pero ya hemos tenido casos donde el resultado está bien y el procedimiento está mal. Entonces, ¿cómo puede pasar eso? ¿No? Hay un choque entre el procedimiento y el resultado. Lo que no puede estar mal en el examen es, en primer lugar, el modelo matemático, porque si el modelo matemático tiene una restricción mal colocada, ya no hay nada que revisar, ¿no? Ya no hay nada que ver, no hay nada que analizar. Lamentablemente, ese fallo en el modelo matemático ocasiona de que todo esté mal. Pero en este caso, por ejemplo, fíjense ustedes, todas las rectas son mayor, igual, mayor, igual, mayor, igual. ¿Y aquí qué ha pasado? Bueno, la función objetivo está acá, ¿no? Sabiendo que el costo diario de la operación es de 200 bolivianos en cada mina. 200 bolivianos en cada mina. O perdón, 2.000 bolivianos en cada mina. Entonces eso significa de que nuestra función objetivo va a ser 2000x, 2000y. Ya que está claramente aquí predispuesto de que son 2.000 bolivianos en cada mina. Y acá me da la información, ¿no? 3 toneladas de calidad media, 5 toneladas de calidad baja, y la mina B, 2 toneladas de cada una de las tres cualidades. Entonces yo aquí lo que hago es una matriz donde yo digo, hablo la mina A, hablo la mina B, alta calidad, media calidad, baja calidad, lo que utiliza cada una de ellas, lo que produce cada una de ellas respectivamente. En la mina B estamos poniendo 2, 2, 2, porque claramente el problema que dice que la mina B produce cada día 2 toneladas de cada una de las tres calidades, mientras que la mina A, 1 tonelada de alta calidad, 3 de media calidad y 5 de baja calidad, que es lo que ustedes ven aquí. Y obviamente las disponibilidades están presentes acá.
Recordemos de que todo modelo matemático está formado por tres partes, ¿no? La función objetivo, las disponibilidades y los datos, insumos, productos que vamos a utilizar para generar ese determinado bien o ese determinado producto. No, son tres cosas que siempre están en cualquier modelo matemático y hay que saberlos reconocer. Entonces acá dice la compañía necesita al menos 80 toneladas de alta calidad, 160 de calidad media y 200 toneladas de, obviamente, alta calidad. Entonces, esto que está con azul viene a ser las disponibilidades, lo que la empresa necesita para llevar a cabo la producción de lo que va a ser en las minas A y B, ¿no? 80, 160 y 200, manteniendo la homogeneidad. Yo hago esto para que el alumno vea de que debe ser homogéneo. Aquí tenemos que hablar todo de lo que es alta calidad, todo lo que es media calidad y todo lo que es baja calidad. Ahora, lo interesante de esta pregunta es que cuando yo ya formo esto y llevo este problema a un modelo matemático, declarando mi variable, X representa los días trabajados en la mina A y Y representa los días trabajados en la mina B. En este caso, fíjense, voy a minimizar los días de trabajo. Determine cuántos días debe trabajar cada mina para que el costo sea mínimo. No voy a minimizar aquí el dinero, voy a utilizar los días. Entonces, claro, cada día trabajado tiene un costo. Cada día trabajado tiene un costo, ¿no es cierto? Que son 2.000 bolivianos en cada mina. Entonces, si trabajo menos días, tendré menos costo. Si trabajo más días, tendré más costo. Más o menos por ahí va la interpretación del problema. Ahora, acá, ¿qué pasa si yo esto de acá lo llevo a la gráfica? Bueno, aquí pueden pasar dos cosas, mis estimados jóvenes. Dos cosas pueden pasar cuando las rectas son mayor, igual, mayor, igual, mayor, igual. Puede ser que en función a la pendiente, aún siendo mayor, igual, mayor, igual, mayor, igual, las rectas se corten, puede pasar eso. O puede ser que las rectas no se corten. Pueden ser que sean paralelas entre sí y no se corten. O pueden ser que sean no paralelas, pero que tengan la misma dirección. Y eso lo vamos a desvendar ahorita cuando vayamos a la gráfica. Entonces, vamos a salir de duda cuando yo haga la gráfica de este ejercicio y vamos a ver acá algunos casos importantes a tomar en cuenta en un examen, ¿no? Porque repito, no debo encerrarme a que seguramente me va a preguntar un problemita donde las rectas se corten y listo, ¿no? Encuentro ese punto de intersección y ya está. Pero yo debo ir más allá como estudiante y debo decir, ¿qué pasa si hace esto? ¿Qué pasa si hace esto? ¿Qué pasa si me pregunta problemas con rectas paralelas? ¿No? ¿O qué pasa si las rectas son paralelas y ninguna se intersecta, obviamente, porque son paralelas, y eso me provocará una zona factible? Bien, vamos a llevarlo esto acá al programa. Aquí estoy compartiendo con ustedes. Sí, perfecto. A ver, grafiquemos la primera restricción. X más Y mayor o igual a 80. X más Y mayor o igual a 80. Ok, vamos a bajarlo otro poquito para que se pueda ver. Bajémosle ahí la escala. Ok, ahí está bien. X más Y mayor o igual a 80. Una recta donde se subraya todo lo que está arriba. Pero hay una segunda recta que va a ser lo mismo, que es 3X más 2Y mayor o igual a 160. 3X más 2Y mayor o igual a 160. En este caso, fíjense, las rectas se están cruzando. Las rectas se están cruzando. ¿Y por qué las rectas se están cruzando? Las rectas se están cruzando por un concepto básico que voy a explicar a continuación. Ahorita les voy a enseñar cómo ustedes pueden determinar antes de la gráfica que todas son paralelas, pero que no se van a cruzar por esa condición de paralelismo. Luego se lo vamos a ver a continuación. Voy a hacer unos cambios aquí y voy a explicar lo que les explicaba antes, pero indudablemente con una gráfica se entiende mejor.
Y 5x más 2y es la tercera restricción, mayor o igual a 200. 5x más 2y mayor o igual a 200. Bueno, en este caso, fíjense, es verdad de que todas las rectas tienen mayor o igual, mayor o igual, mayor o igual, pero no son paralelas entre sí. Al no ser paralelas entre sí, al no ser paralelas entre sí, la zona factible de este ejercicio va a ser, la zona factible de este ejercicio va a ser todo lo que está en la parte superior, para que vean mejor la condición de no negatividad, x mayor o igual a 0, y mayor o igual a 0. Entonces aquí, para que se vea mejor todavía la zona factible, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a encontrar la zona factible. Ok. Bien. Como pueden ver, esta vendría a ser la zona factible. Todo esto que está acá de plomo, esta es la zona factible. Y estas son las tres rectas del problema matemático. Entonces, si esta es la zona factible, me están preguntando un ejercicio que en esta materia se llama consolución degenerada, pero la solución sería degenerada si la pregunta fuera maximizar. O sea, ¿qué significa esto? Vamos a lo importante. Un profesional es bueno cuando él maneja los conceptos, ¿no? Y no se queda, digamos, en que las dos rectas se intersectan, ese es el vértice, ¿no? Tengo que ir más allá y decir, hablar con criterio de decir, a ver, licenciado, este es el modelo matemático, ¿cómo hacemos para maximizar acá? ¿Con qué punto maximizamos? Claro, si yo no sé responder eso, ya estoy en problemas en la empresa porque ya dicen, licenciado, no me pudo responder, le di un modelo matemático, no me pudo responder con qué punto maximizamos. ¿Qué pasó en la U? ¿No? Entonces, si a mí me piden maximizar un problema así, donde no hay un límite, porque esta gráfica va a crecer más allá todavía, para maximizar, con que yo agarre cualquier punto de lo que está pintado con plomo, ya estoy maximizando. Si la pregunta fuera maximizar, con cualquier punto que yo agarre, ya estoy maximizando. Ahora, la máxima ganancia tuviese que ser con un punto que se acerque al infinito. Pero que si esta pregunta, vamos a olvidarnos de la mina y que la pregunta es maximizar, queremos maximizar. Y estas son las restricciones. Con que yo agarre este punto, ya estoy maximizando. Con que agarre este punto, ya estoy maximizando. No sé si estoy maximizando lo máximo, pero ya estoy generando una utilidad. Cualquier punto de esta zona de acá. Pero si la pregunta es minimizar, entonces para minimizar, yo tuviese que tomar en cuenta este punto de acá, este punto de acá, y este punto de acá. Esos tres puntos, ¿no? De esos tres puntos, uno me va a minimizar. Uno de ellos me va a minimizar. ¿Cuál? Bueno, supuestamente tuviese que calcular el vértice A, tuviese que calcular el vértice B, tuviese que calcular el vértice C, y cuál de ellos me genera el costo mínimo, pues cuál de ellos tiene un resultado menor en comparación a los otros. Pero si nosotros aquí graficamos, si graficamos la función objetivo, por ejemplo, 2000x más 2000y, y eso lo igualamos, por ejemplo, a 1000, fíjense, aquí está la función objetivo, caramba, aquí está la función objetivo. Si esta función objetivo yo la proyecto, ¿no? La proyecto, ¿a cuál punto tocaría primero? Aquí yo puedo agarrar, puedo ir cambiándole esto, ¿no es cierto? Y puedo ir acercándome acá a la zona factible. Entonces, este valor de acá, ustedes lo pueden cambiar. Aquí yo puedo cambiar a 500, fíjense que se va alejando, lo puedo cambiar aquí, por ejemplo, a 3000, se va acercando. Entonces, mientras que este valor sea más alto, se va a ir acercando,
y de acuerdo a este movimiento que tenga la función objetivo, ¿no es cierto? Aparentemente, entre B y C vendría a ser el costo mínimo. Entre B y C. Entonces, el candidato es B y el candidato es C. Si yo quiero saber exactamente cuál es esta línea, la proyecto más cerca y me fijo a cuál topa primero. Si no quiero hacer eso, calculo el punto B, calculo el punto C, los comparo a los dos y encuentro el punto mínimo. O sea, los días mínimos que deben trabajar en la mina A y en la mina B. Voy a modificar acá algunas cositas. Aquí voy a modificar algunas cositas. Por ejemplo, ¿qué pasaría? Aquí. Permítame borrar esto. ¿Qué pasaría si en el examen nos agarran y nos dicen, a ver, ¿cuál sería la zona factible? ¿Cuál sería la zona factible de este ejercicio? ¿Cuál sería la zona factible de este ejercicio? Fíjense ustedes de que continuamos con una solución degenerada, ¿cierto? En donde la zona factible de este problema sería todo lo que está aquí, todo lo que está acá. Les voy a mostrar, por favor, porque, a ver, x mayor o igual a 0, y mayor o igual a 0, y encontremos la zona factible. Sería, ¿dónde está? A, B, C, D y E. A, y B, y C, y D, y E. Ok. Esa es la zona factible. ¿No es cierto? Ahí está. Entonces, la pregunta es, si vamos a maximizar, cualquier punto de café me maximiza. Si vamos a minimizar, yo tuviese que encontrar este caballero de acá y tuviese que encontrar este caballero de acá, ¿no? Y fijarme cuál de ellos me da el mínimo. ¿No es cierto? ¿Cuál de ellos me da el mínimo? Entonces, ¿aquí qué puede pasar? Puede pasar que la zona factible, cuando yo la proyecte, caiga cabalito en esa misma línea. O sea, que la línea de negro yo la proyecte y quepa cabalito acá. Si cabe cabalito ahí, cualquier punto que yo agarre de acá, minimiza. Cualquier punto. Si esta recta de negro, que es la función objetivo, yo la proyecto y cabe cabalito acá, cabalito, cualquier punto de A a B minimiza. Ya sea este punto, cualquiera. Si la recta no quepa cabalito, topa a A primero antes que B, la respuesta es A. Topa B primero antes que A, la respuesta es B. ¿No es cierto? Y entonces ahí es lo que explicaba. ¿Y eso cuándo puede suceder? Cuando la variable X tiene el mismo coeficiente. Cuando la variable X tiene el mismo coeficiente. ¿No es cierto? ¿Y qué pasa si la variable X y Y tienen el mismo coeficiente? ¿No es cierto? Fíjense, ¿qué sucede cuando la variable X y Y tienen el mismo coeficiente? Miren ustedes que las tres rectas son paralelas. Las tres rectas son paralelas. Entonces uno dice, ¿cómo me doy cuenta que mi profesor me está preguntando un ejercicio donde me va a querer hacer pensar un poquito? Cuando las tres restricciones tengan el mismo valor para X, no es tanto necesario el mismo valor para Y, pero el mismo valor para X ya implica de que las tres rectas son paralelas entre sí. Como pueden ver acá, la recta 1, la recta 2, la recta 3. En este caso,
¿Cuál es la zona factible? Fíjense, las tres rectas no se chocan, no se intersectan, pero hay zona factible. ¿Y quién genera la zona factible? La última recta. ¿Por qué la última recta? Porque las tres pintan arriba y entonces esta parte no es la respuesta porque esta no la pinta. Esta parte no es la respuesta porque esta no la pinta. Entonces, por definición, la zona factible es la recta que esté más lejos o la que esté por encima. Esa me genera una zona factible. Y si yo aquí grafico la función objetivo, 2000x más 2000y es igual a 2000. Si yo grafico la función objetivo, claro, y yo proyecto esta función objetivo, está claro de que el primer punto que va a tocar es B. Entonces, ahí pueden pasar dos cosas. Dos cosas pueden pasar ahí. Que la función objetivo solo tope un punto, o la función objetivo tope toda esta línea. Y si topa toda esa línea, para minimizar cualquier punto de acá. En este caso, la minimización va a ser con el punto B, porque ya está visto de que lo primero que va a tocar es el punto B. Va a tocar primero el punto B con respecto al punto A. Entonces, con el punto B, minimizo. ¿Me dejo entender con esa explicación, por favor? ¿Queda claro eso? Excelente. Licenciado, y dijo que es un gráfico degenerado o una solución degenerada porque... Una solución degenerada es porque la zona factible no tiene un límite que la encierre. O sea, se degenera, se abre hasta el infinito. Por eso es una solución degenerada. O sea, si tú, por ejemplo, formas una zona factible encerrada, si yo aquí, por ejemplo, te tiro otra línea, por ejemplo, acá una línea, ponte tú que sea menor o igual, ya la zona factible va a estar encerrada. La solución degenerada es cuando la zona factible no se puede encerrar, o sea, no hay una línea que la encierre, y entonces la solución se degenera y tiende al infinito. ¿Me dejo entender con eso? Tiene infinitas soluciones, entonces. En el caso de maximizar, tuviera, dependiendo, si tu pregunta es maximizar y la gráfica es así, tú tienes soluciones infinitas. Si tu pregunta es minimizar y la gráfica es así, o es el punto A o es el punto B. Dependiendo si es maximizar o es minimizar. ¿Correcto? Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta que tuviese, mis estimados jóvenes, en cuanto a la explicación que di en esta parte? Perfecto. Ahora, otra cosa también que es importante explicar, ya que estamos aquí, otra cosa importante de explicar ya que estamos acá, son las restricciones que en esta materia se llaman las restricciones asintóticas. Restricciones asintóticas. ¿Qué significa restricciones asintóticas? Bueno, las restricciones asintóticas son cuando yo, por ejemplo, estoy ofreciendo un producto me viene a la cabeza el siguiente ejemplo. Vamos a promocionar un producto y le vamos a decir al cliente lo siguiente, le vamos a decir al cliente, mire, usted se va a llevar 5 yogures si la compra de este producto nuevo está entre 100 y 200 bolivianos. Yo le digo al cliente, usted se va a llevar 5 yogures de regalo si la compra de este producto que estamos ofreciendo y lanzando al mercado está entre 100 y 200 bolivianos. O sea, si su compra es más de 100 y menos de 200 bolivianos, si su compra es 130 bolivianos, usted automáticamente entra en la promoción y la cajera tiene que darle 5 yogures de regalo. Entonces, ¿cómo nosotros interpretaríamos esa restricción matemática? A ver, denme una idea de cómo yo puedo interpretar esa restricción matemática. ¿Cómo interpretaría el hecho de que mi compra tiene que ser entre 100 y 200 bolivianos para poder entrar en la promoción y llevarme los 5 yogures gratis?
¿Cómo interpretarían eso? Uno sería 5x mayor o igual que 100 y otra sería 5x menor o igual que 100. La idea está buena, pero el 5 no entraría, el 5 no entraría en la restricción matemática. El 5, la cantidad de yogures no entraría en la restricción matemática porque si usted cumple con eso, desde ya, digamos, tiene el regalo. Mm. Entonces el 5 no entraría en la restricción matemática. Pero su razonamiento va por ahí, está cerca a lo real. ¿Quién me puede dar otra idea de cómo puedo interpretar Sería esa? 100 menor o igual a X, pero mayor o igual a 200. Ok, esa idea está un poquito mejor y yo, a ver, la interpretaría así. Si el X. problema, si el problema me dice, si el problema me dice, si el problema me dice, la compra tiene que ser entre 100 y 200 bolivianos, entre 100 y 200 bolivianos, yo eso puedo interpretarlo así. Yo eso puedo interpretarlo así. Así, esa es la interpretación, esa es la restricción matemática que ustedes debían poner en su examen. Y fíjense la gráfica cómo es, perdón, estoy compartiendo. Fíjense cómo es la gráfica del ejercicio. Son asíntotas verticales. Bueno, tenemos que remontarnos al cálculo 1 para recordar de que como estamos hablando de rectas acá, las gráficas son rectas, las rectas pueden ser verticales, horizontales y oblicuas. Cuando yo tengo una gráfica así en mi examen, cuando a mí me dicen, vamos a promocionar un producto, estas son las normas para que usted entre en la promoción y entre las normas de la promoción está, si su compra es entre 100 y 200 bolivianos, usted es acreedor de eh, ¿cómo se llama? La promoción. Entonces, ¿cómo yo interpreto eso? Tiene que ver un poco con lo que dijo la dama. X tiene que ser mayor o igual a 100 y menor o igual a 200. Esta lectura es X es mayor o igual a 100 y entre 100 y 200 bolivianos. Tiene que ser entonces entre 100 y 200. Puede ser más de 100, pero no puede ser más de 200. Entre 100 y 200. O sea, si tu compra supera a los 100 bolivianos y es menos que 200 bolivianos, tú te haces acreedor de esta promoción. Tú te llevas la promoción. Entonces, si en el examen hay un ejercicio donde me ponen esa condición, yo debo interpretarlo así. Ahora, otra forma de colocarlo en su examen sería así. Que X sea mayor o igual a 100 y luego que X sea menor o igual a 200. También pueden colocarlo así, fíjense, me genera la misma gráfica. Pueden colocarlo como puse arriba o pueden colocarlo como puse abajo. Entonces, una compra entre 100 y 200 bolivianos, entonces X tiene que ser mayor o igual a 100, pero tiene que ser menor o igual a 200. No puede pasarte de 200, ni puede ser menor que 100. Les pongo otro ejemplo. En la ciudad de Santa Cruz vamos a colocar lámparas en una determinada parte de la ciudad. La cantidad de lámparas que vamos a colocar en una determinada parte de la ciudad tiene que ser más de 50, pero no menos de 100. Más de 50, pero no menos de 100. O cambio la pregunta. La cantidad de lámparas a poner, digamos, en esta cuadra tiene que estar entre 70 y 120. Entonces, esa interpretación puede ser que aquí yo ponga 70 y aquí yo ponga 120. Esos son los límites, ¿no? Entonces, tengo que poner en esa cuadra lámparas entre 70 y 120 de cantidad. O sea, 70 a 120. No más de 120 y no menor a 70. Entonces ahí se produce una gráfica, dos líneas verticales
en donde la zona factible es la que va a estar encerrada entre esas dos líneas rectas. Obviamente que aquí se puede colocar otra restricción, que x más y sea menor o igual, por ejemplo, a 50, ¿no? O a 100, ¿no es cierto? Y ahí ya tendremos más zona factible. O sea, aquí la zona factible ya sería toda la parte de esto de acá, esto y esto. Entonces, lo importante para mí es que quede claro cómo interpreto el hecho de que me digan, en esta cuadra vamos a poner luminarias, y la cantidad de luminarias tiene que ser entre 30 y 80. O ni menos de 80 ni más de 100. Porque pueden ocupar diferentes palabras para confundir. Ni menos de 80 ni más de 100. Ni menos de 80 ni más de 100 tienen el mismo significado, entre 80 y 100. ¿Me dejo entender, por favor? Sí, lice. Ok. Bien, mis estimados jóvenes. ¿Alguna pregunta que tuviesen Licenciado, aparte de lo explicado? ¿y cómo luciría un gráfico de incompatibilidad o de que no existe una solución factible? ¿Cómo sería el gráfico? ¿Cómo se vería? Bueno, un gráfico de incompatibilidad que no ¿Alguien existe lo puede solución. dibujar usted con sus marcadores o mostrarlos en ese gráfico como nos estaba mostrando? Ok. Vamos a ver algo de incompatibilidad. Bueno, un gráfico de incompatibilidad puedo mostrarlo con dos rectas. A ver. Vamos a suponer que la restricción número 1, esto vamos a aumentarlo. Ok. Vamos a suponer que la restricción número 1 sea x más y mayor o igual a 20 o menor o igual a 20. Y la otra restricción sea x más y mayor o igual a 50. Esto que usted ve acá es un gráfico incompatible. Vamos a comprobarlo con el encuentro de la zona factible. Bueno, ¿y cuándo un gráfico es incompatible? Que esa es la pregunta que creo que está haciendo. Ok, fíjense que le pongo el programa, calculame la intersección de las dos y no me muestra nada. No me muestra nada. El problema no me va a decir, digamos, que no hay. No. La forma de decir de él es no marcándome gráficamente ninguna zona. Entonces, una gráfica incompatible es cuando yo generalmente tengo restricciones, líneas rectas, que subrayan a lados opuestos. Lados opuestos. Entonces, por ejemplo, si mi problema matemático tuviese una restricción, x más y menor o igual a 20, y x más y mayor o igual a 50, ese problema es incompatible porque tengo dos rectas que están apuntando a lados opuestos. Y si yo tengo rectas apuntando a lados opuestos, mi problema desde ya es incompatible. ¿Qué significa incompatible? De que no hay una zona factible subrayada o intersectada por las dos líneas rectas de tu restricción. Si hubiésemos ido más allá en el avance de operativa, no sé si lo han hecho, pero si hubiésemos ido más allá en el avance de operativa, cuando un sistema es incompatible, el licenciado tiene que corregirlo en la vida real. ¿Y qué significa corregirlo en la vida real? Corregirlo en la vida real significa de que yo tengo que reconocer cuál es la restricción que está mal y debo eliminarla del modelo matemático. Porque no hay en la vida real de que yo diga un sistema es incompatible. Entonces no puedo decirle al gerente, no hay solución. Entonces me dice, ¿cómo que no hay solución? Encuentre la solución. O sea, ¿qué voy a hacer yo en ese caso? Voy a identificar cuál es la restricción que perjudica al modelo y la voy a eliminar del modelo.
los gráficos incompatibles se generan en un problema matemático cuando una restricción no es importante. A veces en los modelos matemáticos hay restricciones que no merecen ser tomadas en cuenta en un ejercicio. ¿Cuáles serían esas restricciones que no merecen tomadas en cuenta en el ejercicio? Pues la única forma de darme cuenta es primero haciendo la gráfica y diciendo, por culpa de esta recta, no hay zona factible. Y esa recta significa entonces que no era necesaria tomarla en cuenta en el modelo matemático. Pero no sé si ustedes han llegado a ver esa parte en su avance. Si no, indudablemente no les va a preguntar a su profesor, porque su profesor les va a preguntar lo que han avanzado. Que eso es lo correcto. Lo correcto es preguntar lo que se ha enseñado. Si preguntas algo que no enseñaste, indudablemente no vas a tener los resultados que vos querés. El evaluar es preguntar lo que se ha enseñado. Pero si no lo han hecho, como información general a la pregunta que hace la dama, un sistema es incompatible porque existe una restricción matemática que no era importante tomarla en cuenta en el modelo. ¿Cómo te das cuenta de eso? Porque tú graficas el ejercicio y tú dices, por culpa de esta línea no hay zona. Entonces, esa línea se la elimina del modelo y se dice, esa línea no era importante en el modelo. O sea, esa restricción no es importante en el modelo matemático y entonces la eliminamos y se genera una zona factible y encontramos la solución que me están pidiendo. Pero aquí le estoy mostrando un modelo matemático incompatible. Los modelos matemáticos incompatibles nos damos cuenta de entrada cuando tenemos rectas, restricciones matemáticas que apuntan a lados diferentes. Ya si yo tengo, por ejemplo, acá otra recta que ya apunta a un mismo lado que otra, por ejemplo, aquí tengo la recta A, la recta B, la recta C. Voy a colocar X mayor o igual a 0, voy a colocar Y mayor o igual a 0, y voy a encontrar la zona factible. La zona factible acá sería A, I, B, I, C, I, D, I, E. Entonces, si yo borro todo esto, fíjense lo que hace el programa. Te dice, no hay zona factible. No hay zona factible. A ver, grafiquemos todas las líneas. No hay zona factible. No tenemos zona factible. Yo digo, este es un modelo incompatible. ¿Por qué un modelo incompatible? Porque tengo rectas que son paralelas, pero apuntando a lados diferentes. Entonces, fíjense qué importante es el concepto en una materia. El profesor me dio este ejercicio. El alumno que sabe el concepto dice, profe, la respuesta del problema 1 es incompatible. El profe te dice, escúchame, pero no has hecho nada. Es que no tengo que hacer nada. Explícame por qué no tenés que hacer nada. Porque usted no dio un modelo incompatible. ¿Cómo te diste cuenta que era incompatible? Bien, buena pregunta. Me di cuenta que era incompatible porque las rectas que usted nos dio son paralelas, la pendiente es igual para las tres y apuntan más de yapa a lados diferentes. Esta apunta para abajo y estas apuntan para arriba. Entonces hay una incompatibilidad entre la sombra de las rectas que usted me ha dado y entonces eso genera de que no tengo zona factible. O sea, el problema que usted nos dio no tiene solución. Ojo, no tiene solución porque hay una recta aquí que no debió ser tomada en cuenta. Entonces, yo no puedo decir que un problema no tenga solución porque siempre hay solución. Cuando decimos incompatible es que en el modelo matemático hemos tomado en cuenta una restricción que no era importante. ¿Ya? No era importante, por ejemplo, para el ejercicio. Entonces, por ejemplo, si yo aquí borro una de las restricciones, ¿no es cierto? Si yo borro, por ejemplo, esta restricción de acá, la primera, si yo borro la primera,
y le pido al programa que me calcule la zona factible. ¿Y por qué borraste la primera? Bueno, porque es la que me causaba problema. A ver, A y B y C y D y E, ¿no? Bueno, aquí no hay A. Perfecto. Fíjense, ya tengo la zona factible. Ya tengo la zona factible. Entonces, cuando yo me topo con un problema incompatible, se le da solución. Lo que pasa es que incompatibilidad en investigación de operaciones significa de que una restricción del problema no era necesaria tomarla en cuenta, y como vos la tomaste en cuenta, te produjo una incompatibilidad. En este caso, la restricción número 1 era la que me causaba problema porque era la que apuntaba a un lugar donde no se generaba sombra, y ahora ya puedo encontrar una solución. Pero eso sería para responder la pregunta de la dama, ¿ya? No sé si llegaron a ese avance, pero eso para responder la pregunta de la señorita para que no no quede ese hueco, digamos, en esa parte. ¿Quedó claro, por favor? Sí, licenciado, quedó claro. Bien. ¿Alguna otra pregunta que tuviesen, por favor, en estos pocos minutos que nos quedan de la clase? Mientras tanto, si no hubiese preguntas, o si hay, con gusto les puedo responder, pero mientras tanto, desearles mucho éxito en su examen, practiquen lo que hemos practicado, lo que hemos hablado. Este examen deben aprovecharlo porque no es difícil, como en una clase anterior alguien me decía, unos problemitas más complicados. En verdad no hay problemitas más complicados, porque estamos hablando de rectas, y tal vez lo complicado sea la interpretación, pero la interpretación deja de ser compleja si yo entiendo la definición y entiendo los detalles del problema, ¿no? Entonces, los modelos matemáticos, no existe una forma, no existe un método, una forma que yo les diga siempre lo van a hacer así. Eso ya es un arte, es interpretación totalmente del estudiante, ¿no? Pero de todas maneras, si no hay consultas, no hay preguntas. Y en cuanto al práctico que tienen, si hubiera preguntas, ahí en el grupo que han hecho les he estado respondiendo a las dudas que tienen, ¿no es cierto? Ahí ya les he respondido las preguntas que tenían. Y si hay más preguntas, pues las pueden mandar al grupo para que yo pueda responderles, no hay ningún problema. Si no hubiese preguntas, pues desearles éxito, no suerte, éxito en su examen, ¿no? No tengan cualquier tipo de, la palabra exacta no es miedo, no tengan miedo, digamos, a las interpretaciones. Esta es la parte más fácil de la materia. Después viene un poquito la parte no compleja, pero un poquito de análisis, pero esta parte es la que hay que aprovechar para comenzar con pie derecho en la materia, y también hay que aprovechar que solamente le está tomando el método gráfico, ¿no? Que eso ya es una ganga, es una ventaja. Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Sí, ¿podría mandar los documentos al grupo? ¿Podría ¿Al mandar grupo estos que? documentos? Sí, claro que sí, indudablemente. Crear un grupo porque creo que yo no estoy porque no me ha llegado nada. Sí, hay un grupo, ¿no? Hay un grupo, pero la verdad no sé a quiénes agregaron. Ahí sí que me matan porque no tengo idea. Creo que es una señorita la encargada, o si no me equivoco, o un varón. Sí, porque no lo mandaron al grupo. Sí, dicen. Debería mandarlo donde estemos toditos. Sí, dicen Bueno, no. y no estamos la mayoría. Bueno, no. El documento de ayer también, sí, lo ¿Ya? podría pasar, por favor. Ok, por favor. Bueno, eso véanlo con sus compañeros. Como les digo, no estoy informado de eso, pero bueno, si puedo ayudar a la mayoría, pues belleza, no tengo ningún problema. ¿Listo? ¿Preguntas, consultas? Si no... Ingeniero, lo que noté es que tenemos fórmulas, por ejemplo, la utilidad también le llaman beneficio, y a veces utilizo utilidad precio menos gasto, pero la utilidad también puede ser utilidad igual ingreso total menos costo total y gastos de operación. Ese tipo de fórmulas, usted no tiene una lista de esas fórmulas, disculpe que
el atrevimiento, pero usted no tiene una lista, porque hoy día, por ejemplo, habló de costo, precio por cantidad. Sé que deberíamos dominar eso, pero los más usuales que entran para investigación operativa, ¿no tiene usted como una lista por si acaso? Sí, no, en primer lugar, no es ningún atrevimiento, no se preocupe, no está haciendo para nada, digamos, no, el atrevimiento es una consulta que está haciendo y importantísimo que los alumnos tengan la curiosidad de preguntar, ¿no? O sea, eh, les había comentado de un comienzo de que las preguntas que ustedes tengan pueden hacerlas con confianza, no hay ninguna molestia, ni ninguna, ¿cómo les puedo decir? Nada que moleste cuando las preguntan. Al contrario, mientras el alumno esté más interesado y esté más empapado en conocer la materia, excelente. Indudablemente, como usted dice, la utilidad tiene en sí una fórmula general que es ingreso menos costo, y de ahí se derivan otras fórmulas de acuerdo a algunas palabras técnicas que usan en la carrera, pero no tengo ningún problema en preparar una especie de fórmulas para mandárselo. No, Ay, no señora, me, además. no es, no es un gran trabajo para mí, lo puedo hacer tranquilo. Sí, sí, entonces si esa es su preocupación, no hay ningún problema, ¿sí? Lo van a tener, no pasa nada. Ok. ¿Alguna otra inquietud, pedido, consulta? Lizzie, ¿podría darme su número para que usted me lo pueda pasar los dos? Sí, pasarle al grupo de mis compañeros de ayudantía. Claro No que está, sí. no están toditos, porque creo que están solo algunos en el anterior grupo. Bueno, sería Yo pienso interesante que que se sería agregue. mandar los otros números al grupo principal para que la administradora nos agregue al otro grupo. Bueno, eso sería algo que ustedes tienen que ver. Que Sería mande enlace interesante, mejor. sería interesante que se pueda ayudar a la mayoría. No sé cómo lo están manejando eso, o no sé si por ahí hice un comentario que no tenía que hacer, pero no sé la verdad. Pero si pueden estar la mayoría, pues belleza, ¿no? Como les digo, no sé cómo se manejan, pero aquí les coloco otra vez mi número. La unión hace la fuerza, pues, ¿no? La unión hace la fuerza y si todos se pueden ayudar, pues espectacular. Ahí está, para que puedan entrar en contacto y cualquier consulta que tengan, pues con mucho gusto, jóvenes, estamos para colaborar dentro de la medida posible y que se pueda, ¿no? Indudablemente. ¿Alguna otra No se consulta? puede ver. Ah, caramba, che. Ups, nos estaba chiviando. Ya. ¿Ahora sí? Ya, perfecto. ¿Alguna otra consulta, pregunta, duda que quisieran? ¿O algún comentario, jóvenes? Listo, pues mis estimados jóvenes, agradecerles una vez más su presencia, su voluntad por estar en la clase, les agradezco mucho haberme escuchado, haberle transmitido un poco de conocimientos en la materia, como siempre agradecido por su presencia en la clase, muchas gracias por estar presentes y ahí, bueno, haberles transmitido un poco de conocimiento que pienso yo que les va a ayudar a el éxito en su primer parcial. La parte más dura, por así decirlo, la palabra no me gusta, ¿no? Utilizar palabras así, pero la parte de más entrenamiento y la parte de más análisis viene a continuación, donde ya se ven los diferentes algoritmos y ojalá Dios quiera puedan aprovechar este examen para empezar con pie derecho en cuanto a su evaluación en la materia. Si no hay más preguntas, ni consultas, ni comentarios, muchas gracias por estar presente en la clase. Cualquier duda, estoy atento al grupo que tienen o han creado para poder responder las consultas que tengan. ¿Listo? Gracias, hasta luego. ¿Hice una pregunta, dice? Sí, diga. Gracias por todo. ¿Y la lista esa que dice de las fórmulas para hoy sería? ¿Lo tendría? Sí, para hoy en la tarde a primera hora. Oh, mil gracias. ¿Ya? De Excelente. nada. Gracias. Sí, dime. Sobre el examen del día de mañana, ¿es a las 7 de la mañana o a las 8? Esa pregunta la voy a hacer llegar a su profesor. Su profesor es mi mejor amigo, así que yo le voy a preguntar a él. Dígale, por favor, que sea a las 7, pues, ¿no? 9 de la mañana. Mejor si a las 8, dicen, por favor. A las 8, O a las 9, si se ¿Lo puede. vamos a dar con usted? ¿Lo vamos a dar con usted el examen? No, es con su profesor. A las 7 creo que va a ser. Pero le voy a decir ya que les dé tolerancia para que puedan levantarse y tomar un buen desayuno.
Se le agradece, licenciado. Muchas Tenemos que ir gracias. a comprar minutos a última hora, dicen, porque a veces el wifi se va y de repente tienes que comprar una tarjeta o hay que irnos a un Muchas punto. gracias, Alicia, por todo. Hasta luego. ¿Listo? Hasta luego, licenciado, gracias. ¿Listo? Muchas gracias, licenciado. Hasta luego. ¿Listo, jóvenes? Bueno, cualquier cosa ya. Gracias, Licen. Listo, nos vemos. Igualmente, cualquier consulta ya tienen ahí el contacto o el grupo para que pregunten, ¿ya? Nos vemos, que estén bien. Gracias a ustedes. Chao, chao. Gracias, Licen. Hasta luego, que le vaya bien. Igualmente, gracias a ti.